Hola a todos y bienvenidos. ¿Te gustaría explorar el mundo e ir descubriendo criaturas mágicas, luchar contra jefes muy poderosos cuya vida parece ser interminable, tener la oportunidad de domesticar tu propio dragón y pelear junto a él en batallas míticas que te otorgarán recompensas únicas e inigualables? Si es así, quédate hasta el final de este vídeo porque el día de hoy te presento un fantástico y espectacular complemento para Minecraft Bedrock versiones 1.18 y superior. Y una de las mejores cosas es que este addon no desactiva los logros. Recuerda activar todas las opciones experimentales para que no haya ningún error. Y si son nuevos y este video es de su agrado, los invito a que se suscriban y dejen su like, ya que de esta manera me apoyan mucho. Este addon nos agrega 3 tipos de dragones, o también llamados los Wyverns. Primero está el de fuego, que se genera en el Nether y va a lanzar bolas de fuego como ataque. El dragón de hielo se genera en los biomas nevados y sus ataques son bolas de nieve que incluso nos pueden llegar a congelar. El dragón de tierra lanzará bolas de tierra como ataque y estas nos pueden mandar a volar muy lejos. Cuando derrotemos a estos dragones, cada uno nos va a dropear objetos aleatorios con los cuales vamos a poder hacer algunas espadas que tienen efectos especiales. Lo mejor de todo es que podremos domesticar cualquiera de esos 3 tipos de dragones. Existen 2 maneras. La primera es esperar a la noche a que estén dormidos y anestesiarlos con un aguijón de mantícora, luego darles corazón de cerbero para domarlos. La otra forma es luchar contra ellos y cuando estén muy heridos vamos a darle carne de res que se craftea de la siguiente manera. Luego de esto debemos craftear una silla que le servirá al dragón como armadura y también nos permitirá dirigirlo. Se craftea con 5 bloques de hierro, 2 riendas y una silla de montar. Hydra, un boss bastante fuerte que se genera en los pantanos. Cuando lo derrotemos nos dejará objetos muy útiles para craftear lo que serían armas, armaduras y una poción que está bastante genial. Cuando le quitemos la mitad de la vida perderá una de sus 3 cabezas, pero la regenerará después de 15 segundos al igual que su vida. Cerbero, un boss bastante fuerte que se genera en el Nether en los biomas de basalto. Cuando alcance su vida media va a generar 4 esbirros que le ayudarán en su batalla. Si logramos derrotarlo nos va a dejar su cabeza, su corazón y su cola. Mantícora, se genera en los desiertos y tiene 2 tipos de ataque, uno cuerpo a cuerpo y el otro a distancia que puede lanzar proyectiles. Cuando lo derrotemos dejará caer el aguijón de mantícora, que es muy útil para poder domesticar un dragón, además de otros objetos con los cuales podremos crear una armadura completa de mantícora, que está bastante genial ya que si la equipamos toda vamos a poder volar. Simplemente dejamos presionado el botón de salto. Personalmente es una de mis armaduras favoritas ya que se ve bastante épica y es muy útil. Y si este vídeo te está gustando, recuerda que puedes dejar tu like, tu comentario y suscribirte. Continuamos con esta especie de serpiente alada llamada anfítero que se genera en las montañas. Existen 2 tipos, femenino y masculino, por lo cual nos dejará objetos diferentes. Minotauro, un boss muy fuerte que aparece en una estructura en forma de laberinto. Lastimosamente las estructuras se rompieron, pero están trabajando para arreglarlo. Cuando lo derrotemos dejará caer cuero que sirve para hacer una armadura y algunas veces dejará monedas de oro o su hacha de batalla. Huargo, una especie de lobo pero mucho más grande y fuerte. Es agresivo pero podemos domesticarlo con carne de res. Existen algunas variantes en los diferentes biomas. En es un boss muy fuerte que atacará a cualquiera que se le acerque, aparecerá en los bosques, tiene 2 tipos de ataques que se ven muy geniales. Sirenas, aparecerán en el mar en una estructura de piedra. A veces comenzarán a cantar atrayendo al jugador y haciéndole daño instantáneo. La única forma de liberarse es atacar. Medusa, se genera en una isla gigante que aparece en el mar. Cuando estemos peleando con ella puede convertirnos en piedra y cuando la derrotemos nos puede dropear su cabeza o una pechera. Si tenemos su cabeza puesta podremos evitar que nos convierta en piedra o convertir a otros jugadores en piedra. Y esa sería la estructura en la que se genera, pero por ahora no está disponible. Pronunciado, una especie de mascota que nosotros mismos podremos craftear y también domesticar, con lámparas, lingotes de cobre y un tótem de inmortalidad. Si queremos, elegimos lámparas azules o lámparas amarillas. Para domesticarlos debemos usar lingotes de cobre. Algo muy útil es que se pueden encender, simplemente nos agachamos y le damos la opción. Incluso nos pueden ayudar en las batallas. Y por este lado estamos observando cómo se ven puestas algunas de las armaduras y las armas. La verdad es que están muy geniales y muy bien hechas.
Y en el apartado de ítem tenemos la silla de montar, la carne para domesticar los dragones y todos los demás objetos que iremos obteniendo a medida que vayamos derrotando cada uno de los jefes. Todos esos nos serán útiles para crear armas y armaduras, además de otras cosas como la poción de Hidra que nos ayuda a regenerarnos. Cada que nos den un golpe regeneramos corazones. Este bloque de acá que lo suelta el Minotauro aún no tiene utilidad, pero más adelante la tendrá. Las estatuillas de piedra que se ven muy bonitas. En el apartado de armas tenemos el hacha del Minotauro, la espada del dragón de tierra, la del dragón de fuego y la del dragón de hielo, que se craftea con los objetos que dejen caer cada uno de los dragones. Estas espadas son especiales ya que una, por ejemplo, tiene empuje, la otra va a tener efectos negativos y así sucesivamente. Por ese lado tenemos las armaduras que se crean con los objetos que nos den cada uno de los bosses. Unas están completas y otras no, pero algunas tienen efectos especiales. Quiero que me dejen en los comentarios cuál ha sido su armadura favorita. En mi caso ha sido esta, la de Mantícora. Muchísimas gracias a los desarrolladores por haber creado este maravilloso complemento. Espero que les haya servido y gustado mucho el vídeo. Si es así, dejen su like, su comentario, compartan el vídeo para que YouTube lo recomiende. Un saludo muy especial para todos y nos vemos hasta la próxima.